Imagina vivir en un país donde millones de personas sobreviven con menos de $1 al día, mientras bajo sus pies hay oro, diamantes y una riqueza que parece no tener fin. Este país existe y se llama República Democrática del Congo. En este lugar, familias enteras viven sin electricidad, sin agua corriente, y deben caminar durante horas para sobrevivir, en busca de un agua que puede ser letal. Un país donde se conducen motos de madera, y la falta de recursos ha obligado a crear inventos que parecen imposibles, como robots gigantes que regulan el tráfico. Uno de los países más ricos en recursos, que esconde algunos de los minerales más valiosos del planeta, donde quienes los extraen apenas sobreviven. Una tierra fascinante, donde existe un río capaz de tragarse todo, uno de los volcanes más peligrosos, y los seres humanos más bajos de la Tierra, con adultos que apenas superan la altura de un niño de 10 años. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like. En este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, vamos a descubrir cómo se vive en uno de los lugares más infelices del mundo. ¡Empezamos! En el corazón más oscuro y palpitante de África, oculto en la densidad de la segunda jungla más grande que existe, se esconde la República Democrática del Congo, uno de los países más duros y fascinantes del planeta, debido a realidades que ahora vas a conocer. La República Democrática del Congo es un país enorme, tan grande que su extensión equivale a países como España y Francia juntos. Pero aunque es uno de los países más grandes del continente africano, su población supera los 80 millones de personas. Esto significa algo difícil de imaginar. Existen enormes áreas salvajes, bosques casi vírgenes, y territorios donde el tiempo parece haberse detenido. Lugares donde aún viven comunidades que viven como hace miles de años, los seres humanos más pequeños en estatura del planeta que pronto conoceremos. El nombre del país también tiene historia. Congo proviene del antiguo reino Congo, un imperio africano que dominó esta región durante siglos. En las lenguas bantúes, Congo significa cerca del agua, y no es casualidad, porque este país está atravesado por el río Congo, el segundo más largo y caudaloso de África, una arteria natural que da vida, conecta territorios y sostiene a millones de personas. Un río que define este país y que lo refleja como ningún otro lugar, ya que no es solo uno de los más largos del mundo, es también el más profundo. En algunos puntos supera los 200 metros. Pero lo más inquietante no es su tamaño, es lo que ocurre bajo la superficie. Corrientes invisibles, extremadamente violentas, que se mueven en distintas direcciones, creando una fuerza imposible de controlar. Un río que no perdona, un río que se traga todo. Barcos enteros han desaparecido en sus aguas, no porque se hundan sin más, sino porque son arrastrados hacia el fondo por estas corrientes ocultas, sin posibilidad de escapar. Un sistema natural tan extremo que en algunas zonas apenas existe vida, porque incluso para los peces, sobrevivir aquí es difícil, y quizá por eso, este río refleja como ningún otro la realidad de este país. Desde fuera, parece lleno de vida, pero bajo la superficie, todo es mucho más complejo, más duro, más impredecible, porque aquí, hasta lo que parece dar vida, también puede quitártela. Pero para entender la realidad actual, hay que mirar al pasado. Durante siglos, estas tierras despertaron el interés de potencias extranjeras, especialmente durante el dominio del rey Leopoldo II de Bélgica, cuando tras descubrir los inmensos recursos que ocultaba este país, se buscó explotarlo, dejando cicatrices profundas que aún hoy siguen presentes. Tras la independencia, lejos de estabilizarse, el país entró en décadas de conflictos, tensiones internas y luchas por el control de sus recursos. Porque el Congo no solo es naturaleza, también es riqueza, una riqueza inmensa que va mucho más allá de sus paisajes o su biodiversidad. Bajo esta tierra se encuentran minerales de un valor incalculable, recursos que en muchos casos han estado ligados a conflictos, hasta el punto de recibir nombres como diamantes de sangre. No vamos a entrar en los detalles oscuros de esta realidad, pero sí es importante entender algo. A veces, tener demasiado puede convertirse en un problema. Como si una tierra demasiado rica atrajera más manos interesadas que soluciones reales para quienes viven en ella.
Y esa es una de las grandes contradicciones del Congo, porque mientras el país acumula recursos que el mundo necesita, gran parte de su población vive con casi nada. Aquí la pobreza no es una excepción, es el contexto. Se estima que una gran parte de la población vive con menos de $1 al día, en un entorno donde lo básico para sobrevivir no siempre está garantizado. Y esto tiene consecuencias directas en la sociedad. El Congo es en muchos sentidos un país joven, muy joven. Casi la mitad de su población tiene menos de 15 años. Las familias suelen ser numerosas, no solo por tradición, sino también como una forma de adaptación a la realidad. En un entorno donde la vida es tan exigente, tener más hijos significa más manos, más apoyo y más posibilidades de salir adelante. Es por eso que la media de hijos por mujer supera los 5, muy por encima de muchos países occidentales, donde rara vez se alcanza siquiera los 2. Pero más allá de los números, esto también refleja otra cosa: resiliencia, capacidad de adaptación. Esto tiene mucho que ver con que, en algunas comunidades, se va un paso más allá, ya que existen familias donde un solo hombre puede tener varias esposas, pero no se trata de un lujo, ni de un capricho. En muchos casos es una forma de organización social. Para formar una familia, el hombre debe aportar una dote, normalmente en forma de bienes, ganado o recursos, lo que ya supone un esfuerzo importante. Y mantener varias esposas implica también una gran responsabilidad. Más personas significa más manos para trabajar, más apoyo dentro del hogar y más posibilidades de que la familia salga adelante en un entorno donde todo cuesta. No es una cuestión de poder, sino de supervivencia. Y una forma distinta de entender la familia y el futuro de esta. Porque crecer aquí no es solo cumplir años. Es aprender desde muy pronto cómo enfrentarse al entorno, cómo encontrar soluciones, cómo moverse y cómo resistir. En algunas comunidades, ese paso a la vida adulta no ocurre de forma gradual. Se marca con rituales, ceremonias donde niños y adolescentes deben demostrar que están preparados para formar parte del grupo. Aprender a cazar, a orientarse en la selva o a resistir el cansancio y el miedo, muchas veces solos desde muy pequeños. Pruebas que, más que demostrar fuerza, buscan enseñar algo mucho más importante: que en este entorno sobrevivir no es una opción, es una obligación. Y quizá por eso muchas de las cosas que aquí parecen imposibles terminan encontrando una forma de funcionar, aunque sea de una manera que no esperarías. Del 1 al 10, ¿estarías dispuesto a vivir aquí, a pesar de las dificultades, si pudieras acceder a parte de su oro y diamantes? Al final del vídeo veremos si mantienes esa respuesta. Después de entender el contexto, la historia y las contradicciones de este país, la pregunta es inevitable: ¿cómo es realmente vivir aquí en el día a día? Para muchas personas, el día comienza antes de que salga el sol, no porque quieran, sino porque lo necesitan. Las primeras horas del día son las más importantes, porque permiten aprovechar la luz natural en un lugar donde la electricidad es un lujo que no siempre está disponible. En ciudades como Kinshasa, la capital, la realidad no es tan distinta como podrías imaginar. Aunque existen zonas más desarrolladas, la mayoría de la población no puede permitirse vivir en un piso. Muchas personas habitan en barrios marginales, donde las viviendas se levantan con lo que se encuentra: chapas, madera, plásticos o restos de otros materiales. Construcciones frágiles, amontonadas unas sobre otras, que apenas separan unas familias de otras. En algunas zonas, la vida se desarrolla entre basura acumulada, aguas estancadas y caminos de tierra que se convierten en barro con cada lluvia. Lugares donde el saneamiento prácticamente no existe y donde convivir con la suciedad forma parte del día a día. Hay familias que sobreviven en los márgenes de la ciudad, cerca de vertederos o zonas abandonadas, aprovechando cualquier espacio disponible para levantar un refugio. Espacios olvidados, donde la vida continúa, incluso cuando parece que no debería. Y si nos alejamos de las ciudades, la situación no cambia tanto como podría parecer. En muchos poblados rurales, las casas están construidas con barro, madera y materiales naturales, adaptadas al entorno pero con recursos muy limitados. Viviendas sencillas, donde varias personas comparten un mismo espacio y donde la vida depende casi por completo de lo que ofrece la tierra.
En muchas zonas del país, más del 70% de la población no tiene acceso estable a electricidad. Esto significa que cuando cae la noche, todo se detiene. No hay luz, no hay actividad, no hay margen para continuar. Pero el verdadero desafío empieza con algo aún más básico: el agua. Para millones de personas, conseguir agua no consiste en abrir un grifo. Consiste en caminar durante horas bajo el calor, atravesando caminos irregulares, cargando recipientes vacíos que volverán llenos y pesados. Y aún así, el problema no termina ahí, porque muchas veces esa agua no es segura. Puede estar contaminada, puede provocar enfermedades, pero aún así es la única opción disponible. Y en ese contexto, cada decisión deja de ser cómoda y pasa a ser necesaria. La alimentación sigue un patrón similar. No hay supermercados, no hay abundancia constante, no hay seguridad de que mañana será igual que hoy. Muchas familias dependen de lo que puedan conseguir en el día, de pequeños cultivos, de intercambios, de trabajos informales. La economía no siempre se basa en dinero, sino en supervivencia. El transporte tampoco es como lo conoces. En muchas zonas, las carreteras son escasas o están en mal estado, y moverse de un lugar a otro puede llevar horas, incluso para distancias relativamente cortas. Esto afecta a todo. Acceder a un hospital, a una escuela, a un mercado, puede convertirse en un desafío diario. Y es aquí donde empiezas a entender algo importante. Cuando faltan los recursos, aparece el ingenio. Porque en este entorno las soluciones no llegan desde fuera, se crean dentro. Las personas se adaptan, improvisan, construyen con lo que tienen, transforman materiales simples en herramientas esenciales. Y poco a poco, empiezas a darte cuenta de que la vida aquí no se mide en comodidad, sino en resistencia. Vecinos que ayudan, familias que comparten, redes invisibles que permiten que la vida continúe incluso en las condiciones más difíciles. Pero incluso dentro de esta realidad, hay algo que sorprende. Porque cuando parece que no hay margen para más, es cuando surgen soluciones que desde fuera parecen imposibles, formas de moverse, de trabajar, de transportar, que no encajan en lo que entendemos como normal, algo que a primera vista parece imposible, pero que aquí forma parte de la vida diaria. Cuando no hay recursos, aparece algo mucho más poderoso: el ingenio. En un lugar donde las infraestructuras fallan, donde no hay carreteras en buen estado ni transporte estable, la gente no espera soluciones, las crea. Y quizá el ejemplo más sorprendente de todos es uno que ya has visto: los chukudú, estructuras hechas completamente de madera, sin motor, sin combustible, pero capaces de transportar hasta 300 kilos. Sacos, agua, alimentos, materiales, incluso personas. A simple vista parecen rudimentarios, pero en realidad son esenciales, porque en muchas zonas del país esto no es un invento curioso, es el principal medio de transporte, una herramienta que permite trabajar, moverse y sobrevivir. Quien tiene un chukudú tiene una oportunidad, una forma de generar ingresos, de transportar mercancía, de conectar con otros mercados. Por eso, lejos de ser algo improvisado, se convierte en un símbolo de esfuerzo, de estatus y de supervivencia. Pero lo más sorprendente es cómo se utilizan. En algunas zonas, los conductores recorren kilómetros empujándolos y después descienden a gran velocidad por caminos de tierra, aprovechando la inercia. Incluso existen competiciones, carreras donde el objetivo no es solo ganar, sino conseguir materiales, mejorar el vehículo y destacar. Pero el chukudú es solo una parte, porque cuando no hay recursos, todo se transforma. En muchas viviendas, la iluminación no proviene de la red eléctrica, sino de soluciones improvisadas. Botellas de plástico llenas de agua colocadas en los techos, capaces de reflejar la luz del sol hacia el interior. Un sistema simple, pero eficaz. En otros casos, pequeñas baterías recuperadas o generadores improvisados permiten cargar un móvil durante unas horas, algo que aquí puede marcar una gran diferencia. También el agua vuelve a ser un ejemplo. Cuando no hay acceso directo, se reutilizan bidones, recipientes y cualquier tipo de contenedor para almacenarla. Cada gota cuenta, nada se desperdicia. Materiales que en otros lugares se considerarían basura, aquí tienen una segunda vida. Ruedas, plásticos, metales, todo puede convertirse en una herramienta. Porque cuando lo básico falla, la única opción es adaptarse.
Y en esa adaptación surge algo que desde fuera puede parecer improvisado, pero que aquí es completamente lógico. No se trata de innovación tecnológica, se trata de supervivencia, de entender el entorno y utilizarlo a tu favor. Pero el ingenio en este país no se detiene en la madera. Cuando algo deja de funcionar, aquí no se tira, se transforma. En muchas zonas, donde conseguir una batería nueva es imposible, los mecánicos locales recuperan baterías muertas. Las abren, las reconstruyen, reutilizan materiales y consiguen devolverles vida. No es tecnología avanzada, es conocimiento práctico, una forma de mantener radios, linternas o pequeños dispositivos funcionando cuando no existe una tienda donde comprarlos. Aquí la energía no se compra, se recupera. Y lo mismo ocurre con la luz. Cuando cae la noche, la oscuridad es total. Pero en algunos barrios, los más jóvenes construyen lámparas con restos de tecnología. Motores de impresoras antiguas, cables rescatados, pequeños paneles solares encontrados entre basura electrónica. Sistemas simples, pero suficientes para iluminar una casa, una calle o un pequeño negocio. Y en medio de todo este caos aparente, aparece algo que nadie esperaría encontrar aquí. Orden. En ciudades como Kinshasa, donde el tráfico puede volverse completamente impredecible, la solución no llegó desde fuera. Nació dentro. Estructuras metálicas alimentadas por energía solar se alzan en medio de las calles. Robots diseñados para regular el tráfico, con luces, cámaras y una presencia imposible de ignorar. Parecen sacados de otro mundo, pero funcionan. Y lo más curioso es que los conductores los respetan más que a los propios policías, porque estos robots no negocian, no se cansan, solo cumplen su función. Y en un entorno donde casi todo es incierto, eso marca la diferencia. Ahora dime una cosa, ¿cuál de todos estos inventos te ha sorprendido más? ¿El chucudu, las lámparas, las baterías o los robots? Te leo en comentarios, pero este país no solo se entiende por su dureza, también por lo que esconde, porque en el corazón de África se extiende la segunda selva más grande del planeta, un territorio inmenso, denso, prácticamente impenetrable, donde la naturaleza impone sus propias reglas. Aquí, el verde lo cubre todo. Es un lugar donde todavía existen zonas inexploradas, espacios donde el ser humano apenas ha dejado huella. Y es precisamente esta inmensidad la que ha permitido que algo extraordinario siga existiendo. Comunidades humanas que viven como hace miles de años. Personas que no dependen de tecnología, ni de ciudades, ni de infraestructuras. Personas que dependen únicamente de la selva. Pensando en esta adaptación, ha llegado el momento de conocer a una de las comunidades más sorprendentes del planeta. Los pigmeos Mbuti, uno de los grupos humanos más antiguos del África subsahariana que habita el bosque tropical de Ituri, en una de las zonas más remotas del país. Su forma de vida no ha cambiado. Siguen cazando, recolectando, pescando, exactamente como lo hacían sus antepasados hace miles de años. No cultivan, no crían animales, no dependen de nada externo. Para ellos la selva no es un entorno, es todo. Es un ser vivo que observa, protege y castiga. Es su único Dios. Pero hay algo que los hace aún más únicos: su estatura. Los Mbuti son considerados los humanos con la estatura promedio más baja del planeta. Los hombres miden alrededor de 1,45 m de media, mientras las mujeres muchas veces no superan el 1,30 m. En algunas comunidades incluso menos. Para que lo entiendas, esta es la altura aproximada de un niño de unos 10 años. Y aún así, son adultos completamente funcionales. Pero como verás, ser tan bajos no se debe a una enfermedad ni a una anomalía. Todo tiene que ver con la evolución. Una adaptación perfecta a la selva. Su tamaño les permite moverse con facilidad entre la vegetación densa, gastar menos energía y sobrevivir con los recursos limitados que ofrece este entorno. Pero lo más sorprendente no es su cuerpo, es su forma de vivir. No tienen jefes, no hay líderes. Las decisiones se toman en grupo, todos participan. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Una sociedad completamente horizontal, algo extremadamente raro incluso en el mundo moderno. Los pigmeos no tienen relojes ni horarios, solo viven el presente. Porque aquí, preocuparse demasiado por el futuro
puede significar no sobrevivir al día. Su vida gira en torno a la selva. Cazan, recolectan miel, pescan y cada día es una nueva búsqueda. Y cuando alguien destaca demasiado, el grupo lo rebaja con humor, evitando que el ego rompa el equilibrio de una vida sin jerarquías. Incluso sus rituales están conectados con ella. Cuando algo va mal, creen que la selva ha sido ofendida y realizan ceremonias para despertarla y recuperar el equilibrio. Y ahora queremos leerte. En tu país hay personas tan bajitas como los pigmeos. ¿Te gustaría vivir como ellos? Cuéntanoslo en comentarios, porque entender esto también es entender hasta qué punto el ser humano puede adaptarse. Pero esta forma de vida no es fácil de mantener. La presión del mundo exterior, la pérdida de territorio y los cambios en el entorno están poniendo en riesgo algo que ha sobrevivido durante miles de años. Una cultura única, una forma de vida irrepetible y quizá una de las últimas oportunidades de ver cómo vivía el ser humano antes de que todo cambiara. Pero esta selva no solo guarda culturas, también protege a algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta. En lo más profundo de este territorio sobreviven los últimos gorilas de montaña, animales imponentes, silenciosos, que comparten con el ser humano más del 98% de su ADN. Verlos en libertad no es solo una experiencia única, es observar un reflejo de nosotros mismos, en un mundo completamente distinto. Pero su existencia pende de un hilo. Durante décadas, la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos en la región han reducido su número hasta el límite. Hoy, apenas quedan unos pocos cientos en estado salvaje, y este país es uno de sus últimos refugios, un lugar donde la vida se abre paso, a pesar de todo. Pero si hay algo que define este territorio, no es solo lo que vive en él, es lo que puede despertar en cualquier momento, porque en esta misma tierra se encuentra uno de los volcanes más peligrosos del mundo, el Nyiragongo, un volcán diferente a todos los demás. Su lava es extremadamente fluida, mucho más rápida de lo habitual. Puede descender por sus laderas a velocidades que superan los 100 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso sin apenas margen de reacción. En sus erupciones más recientes, la lava ha llegado hasta zonas habitadas, obligando a miles de personas a huir en cuestión de horas, sin tiempo, sin aviso real. Y aún así, la gente sigue viviendo cerca, porque aquí el peligro no es una excepción, es parte del entorno. Vivir junto a un volcán activo, formar parte de una selva impredecible, compartir espacio con una de las naturalezas más salvajes del planeta. Todo forma parte de la misma realidad, una realidad donde la belleza y el riesgo conviven constantemente. Pero todo lo que has visto hasta ahora no explica lo más importante, porque este país no solo sobrevive, sostiene al mundo. Bajo esta tierra, además de oro y diamantes, hay un mineral del que depende gran parte de tu vida diaria. El coltán. Puede que nunca hayas oído su nombre, pero lo utilizas todos los días. El coltán se usa para fabricar componentes electrónicos, especialmente condensadores que están presentes en móviles, ordenadores, tablets y prácticamente cualquier dispositivo moderno. Da igual si tienes un teléfono básico o el último modelo de iPhone, todos necesitan coltán. Y una parte muy importante de ese coltán sale de aquí, de la República Democrática del Congo. Se estima que este país concentra una gran parte de las reservas mundiales de este mineral, y eso lo convierte en una pieza clave para la tecnología global. Pero aquí es donde aparece, de nuevo, la contradicción, porque mientras el mundo avanza, quienes extraen ese mineral siguen atrapados en otra realidad. En muchas zonas del país la minería no es industrial, es manual. Hombres, y en algunos casos también jóvenes, pasan horas excavando con herramientas básicas, en condiciones duras y sin apenas protección. No hay grandes máquinas, no hay seguridad, solo tierra, esfuerzo y resistencia. Trabajan durante jornadas largas buscando pequeñas cantidades de mineral que luego venderán por muy poco dinero. En muchos casos, los ingresos diarios apenas alcanzan entre $1 y $3, lo justo para seguir adelante un día más. Y aún así continúan, porque para muchos no hay otra opción. No todos viven directamente del coltán, pero en muchas regiones la minería se ha convertido en una de las pocas formas de generar ingresos. Una actividad que, aunque inestable,
permite a miles de familias seguir adelante. Y aquí es donde todo conecta contigo, porque mientras alguien extrae ese mineral en condiciones muy duras, tú lo llevas en el bolsillo, en tu móvil. Un dispositivo que forma parte de tu día a día y que depende en parte de este lugar. Sin este país, la tecnología que utilizas no existiría tal y como la conoces. Y eso cambia la forma de verlo todo, porque ya no es solo un país lejano, es una pieza clave en el funcionamiento del mundo moderno. Pero a pesar de esa importancia, la riqueza no se queda aquí. Se transforma, se exporta, se diluye. Y lo que queda es lo que has visto desde el principio: esfuerzo, adaptación, supervivencia. Una realidad donde el valor de la tierra no se refleja en la vida de las personas. Y quizá esa sea la mayor contradicción de todas. Un país que tiene lo que el mundo necesita, pero que todavía está esperando recibir lo que merece. Y ahora, después de todo lo que has visto, volvamos al principio, a esa pregunta del 1 al 10. ¿Cuánto estarías dispuesto a vivir en un lugar así si pudieras acceder a su riqueza? Porque ahora ya sabes algo más. Sabes lo que significa vivir aquí, sabes lo que cuesta, sabes lo que hay detrás. Un país donde la tierra es rica, pero la vida no siempre lo es. Donde el mundo extrae, pero rara vez devuelve. Donde la naturaleza es salvaje, la cultura es única y la supervivencia es diaria. Y aún así, la gente sigue adelante, se adapta, resiste, encuentra formas, aunque sea de una manera que no esperarías. Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de historias te interesan, así que suscríbete a Mundo Sin Censura, porque aún quedan muchos lugares que descubrir. Y como siempre, hay cosas que el mundo ve, y otras que prefiere no mirar. Por eso no te pierdas el vídeo que sigue a este, pincha en él, lo vas a disfrutar.